Vamos a hablar We're going to del talk about poder de Dios, the power of God, la habilidad de Dios, the ability of God, la voluntad de Dios the will of God que Él tiene that He has para bendecir a su to pueblo. bless His people. Yo no sé cómo vino I usted don't know esta how you came here mañana, this morning. no sé qué I don't know cosas irá a enfrentar mañana, what things you're going to have nadie to lo confront sabe. tomorrow. None of us know, pero Dios sí sabe. but God knows. Y Dios nos And equipa. God equips us. Si hay algo que Dios If quiere there's anything darnos, that God wants to give us, es un empuje it's a push para que practiquemos la to fe que Él practice ya ha the puesto en faith that He's nosotros. already put in us. La fe ya está en cada Faith uno de is already nosotros. in each one of us. Ahora necesitamos ponerla en Now we need práctica. to put it into Porque practice. la fe sin Because faith obras without works está muerta. is dead. Así de que tenemos que, And al momento que tenemos la fe para And the creer, moment that we have tenemos the que faith to poner believe, we have acción to put en action esa fe. in that Si no, la faith. fe se muere If y not, queda the en nada. faith will die. And Hay it mucha won't be gente que dice, anything. yo There's lots of creo, people pero who say, viven I en believe, pobreza. but they live in poverty. Yo creo que Dios puede, I pero believe that nunca God han can, puesto but en acción they've lo never que put into creen. action what Y they Jesús dijo believe. esto en And Mateo Jesus said 21, this in 21, Matthew dijo, 21, si 21, solo he said, puedes if you creer, can only believe, si solo puedes creer, if you can le only puedes believe, decir a esa you montaña can que se tell that mueva mountain to y se eche a move la mar and be y lo cast tiene into que the hacer. sea, and it'll have to do it. Esa es fe poderosa, hermano. That's a powerful Es faith. fe para mover It's faith montañas. to move mountains. Es fe para mover It's cualquier faith cosa to que move haya anything that there may que le be está estorbando a usted that's para que getting in usted the way avance. of you advancing. Porque Dios quiere Because y lo God hizo para wants, avanzar, and hermano. He did this Dios no so nos that you hizo could para advance. God retroceder, didn't create hermano. us to go Por eso el backwards. que camina That's why the one who para walks atrás se cae. backwards falls. Por eso Dios no nos That's puso why ojos acá God atrás, hermano. didn't put us to Porque have Dios to nos have puso eyes back ojos here, because enfrente para que God put our nosotros eyes in siempre front vayamos so that we can always adelante. go forward. La gente es la que People se estanca are en the un ones lugar who get stuck y se in queda a en un place, lugar. and they stay in a place, Nunca esté never satisfecho be satisfied con llegar a cierto with lugar. getting to a certain Nunca. place. Never. Usted You siempre esté agradecido de lo que ha always logrado be en el grateful nombre for del what you've Señor, accomplished in the pero name of the siempre Lord, enfocado but a always seguir adelante. focused on Por eso going Pablo forward. dijo, That's why yo Paul said, prosigo, I no viendo lo que go está forward, atrás, not seeing what's sino lo que behind, está adelante. but what is Yo prosigo al blanco, ahead. que es Cristo I follow Jesús. the goal that is Christ Jesus. Esa es palabra That de ánimo is para a word of usted. encouragement for you. Que a veces llegamos y That ponemos sometimes excusas we come and we make porque ya estoy excuses. viejo, Well, it's porque because no I'm tengo old, educación, or I don't have any porque soy muy education, pobre, porque or no I'm sé el too idioma, poor, or I porque don't know the esto y que el otro, y or puras this, or excusas, that, hermanos, y just a las bunch of excusas excuses. son And estorbos the excuses para que are nosotros things that sigamos get in the adelante. way from us going La forward. fe son Faith, escalones para que usted siga subiendo is arriba. steps that we para que take usted avance. to go higher, to advance. Si no ha llegado o logrado If you haven't lo que usted accomplished desea, what you desire, siga adelante, keep going forward. siga luchando. Keep fighting. Siga Keep buscando maneras para llegar y seeking la manera ways to más get buena there. que hay es And the Dios best way there is para que God, usted so logre. that you can accomplish. Le decía a los hermanos en la I was mañana telling the brothers and en sisters inglés this morning que in English cuando that estamos para when morir, we hermanos, are lo más about to importante die, the es most que hemos important logrado thing is that we have el accomplished propósito de Dios the en purpose nuestras of vidas. God in our lives. O cuando menos logrado los Or at sueños least que hemos have puesto delante fulfilled de the nosotros dreams that we've mismos. put before ourselves. Pero es muy triste But llegar it's so sad y empezar to a get there lamentar and todo lo start que no to hice. ¿Cómo mourn quisiera haber everything hecho I esto? ¿Cómo didn't do. quisiera haber I would have logrado liked esto? to have done this and Ya that. cuando usted se va a morir When es you're lo about to único que die, cuenta. Las demás cosas no That's all that cuentan. counts. Nothing else counts. Nothing else Yo matters. se lo digo por I experiencia. say this out of Porque cuando experience. llegamos a ese Because lugar when we get to that donde place los médicos le dicen, where the doctors hicimos say, todo lo que we've done podemos all we can hacer, do, ya no hay más. there's nothing else. Y usted sabe que está en el crucero, o al cruzar de esta vida a la otra. When you cross from this life to the Y lo other, único que es the only importante thing that's es que important usted ha logrado is that el you have propósito de Dios accomplished primero God's purpose y el first propósito of all, suyo también. and then yours. Usted ha That cumplido. you have
Usted está fulfillment. satisfecho. That Por you're eso Pablo pudo satisfied. decir, That's why Paul could say, he guardado la I've fe, kept he the faith, corrido la carrera I've run the y ahora race, por lo que me and queda now es la corona de la vida que the Dios me crown ha of life prometido. awaits Es me that decir, God yo he has cumplido promised con me. In Dios other words, I fulfilled my part with God, y yo he cumplido conmigo mismo. and I fulfilled Porque he what I puesto wanted to metas do y also las he because I logrado. placed goals and Qué lindo se I've siente accomplished cuando them. It feels llegamos so a ese nice when lugar we get to that y tenemos place las metas and cumplidas, we have hermano. No our hay goals nada fulfilled. fuera del There's lugar. nothing out of place. Todo está. Everything is Vamos a there. orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, yo le pido in que Jesus' usted name, I unja mis ask labios, you Señor, to anoint my lips, para Lord, hablar su palabra, to Padre. speak your word, Father. Unja nuestros oídos para Anoint our escuchar su ears palabra, to hear your Señor. word, Lord. Prepare nuestro corazón, Prepare Padre, our para heart, recibir Father, su to palabra. receive your word, Para que no seamos so that we may oidores not de su palabra just be solamente, sino hearers of hacedores your de su word, but palabra, doers of Señor. your word, Lord. Que cuando salgamos de este That lugar, when we leave Señor, this place, hayamos Lord, that we may aprendido have algo que nos learned va a something ayudar that's going to help us para seguir adelante esta to go carrera que usted ha on marcado in this delante de race nosotros. that you've placed En before el us. nombre de Jesús. In Jesus' Amén. name, amen. Amén, amén. Salmo Psalm 78. 78. Salmo 78. Psalm 78. Todo el salmo, The whole psalm, cuando esté en casa, léalo. when you're at home, read Porque it. todo el salmo Because the whole habla psalm talks de la vida about de los the hebreos, life el of the pueblo de Hebrews, Dios the en el people of desierto. God Todo in el the salmo desert. es dando una, It's giving them una demostración de todo lo que demonstration ellos of all pasaron, that they've gone todos los through, lugares donde all the ellos no places that lograron y they todos los lugares didn't donde get sí to, and all the lograron. places that they did get to. Pero ahorita queremos But now concentrarnos we en want el to verso concentrate 19 on y verse 20. 19 and 20. Verso 19 y Verses 20. 19 and 20. Hay cosas que a Dios no le There are agradan, things that God isn't pleased with, pero hay cosas que but le there are desagradan things tanto que se that enoja. displease him so much that he gets angry. Dice que su furor. It says that his fury Eso es, hermanos, eso is, es más que and that's more enojarnos, than es getting un angry. rato de It's ira. a bout of wrath. Y la ira del And the Señor wrath viene of the Lord comes cuando nosotros when we no le creemos, don't believe him, cuando nosotros When we desconfiamos don't trust lo que Dios hace o lo que in what Dios God puede does hacer or what God can o lo do que Dios es. or what God is. Y fíjese lo que And look pasó what aquí en el verso happened here 19. in Y verse hablaron contra Dios 19. diciendo, Yea, they fíjese, spake hablaron against contra God. Dios They diciendo, spake against God. ¿puede Dios They poner said, can una God mesa en el furnish a desierto? table in the wilderness? 'Puede Dios hacer? Can God ¿Usted do se this? imagina qué es lo Can que you Dios no imagine puede hacer, hermano? What is it that God can't do? Y aún sin embargo, But por even falta de so, fe, because of lack of faith, ellos no pudieron they creer que couldn't Dios believe podía that God suplir could supply lo que ellos necesitaran what they y needed. ofendieron a Dios y And they offended Él God. ha herido la roca, Behold, he y smote the brotaron rock, and the aguas y waters gushed torrentes, out, and the streams inundaron la overflowed. tierra. Podrá también Can dar he pan give bread y also? proveerá Can he carne provide para su flesh pueblo. for his people? Esto es lo que ellos están diciendo. This is what they're saying. Sí, sabemos que Dios, Yes, y we en know realidad that God, and muchas in veces lo reality, hacemos many nosotros, times hermano. we do this. Yo sé que Dios I know that hizo un God milagro hace 2 años, Performs, pero he did a este es miracle otra 2 years cosa. ago, but this is something else. Esto es más difícil, This is harder. pero sabemos que But we nada know es that difícil nothing para is Dios. difficult for God. Todo es fácil para Everything Dios. is easy for God. Aunque este pueblo vio el milagro Even though del these agua que people salía saw de the la miracle roca, que era of en the water that realidad came un from the rock, tipo de which la in gran reality was a vida type eterna of the en great Cristo eternal Jesús life que in Christ Cristo Jesus that proveería al Christ would mundo provide for the world, entero. En the whole todos world. modos, este pueblo In any sin regards, fe these no people solo without no faith entendió not su only significado, didn't sino que understand its también lo meaning, but tomó also they con took it desprecio. with Con despise. desprecio. Fíjese bien. Verso 21. Verse 21. Y lo oyó Therefore, Dios. the Lord heard this. Qué interesante. How Que a interesting veces hablamos that locamente y sometimes pensamos we que nadie just nos talk está crazy viendo. and we think nobody is hearing us. Pero Dios está But oyendo. God is hearing them. Todo lo que usted All hable that you speak en secreto, in secret, con puertas de su casa cerradas, with the doors of your Dios house le está oyendo. closed, God can hear you. Dios le está viendo. God is seeing you.
Todo lo que usted haga all that you do en secreto, in Dios lo secret, está viendo. God's watching you. No hay nada There's oculto para nothing Dios. hidden from God. Y Dios lo oyó, Therefore se the Lord heard indignó, this and was se enojó. wroth. He got angry. se encendió el So a fuego fire contra was Jacob kindled y su against furor Jacob, and his ardió anger contra also Israel. came up against Quiere Israel. decir que Dios se enojó It means that bastante. God got very angry. Debe entenderse que Dios It no should be tolera el understood that pecado God doesn't en tolerate sus sin escogidos más in de lo his que chosen Él ones, tolera more than el what he pecado en tolerates aquellos que sin in no those profesan su who nombre. don't profess his name. ¿Ok? Verso 22. Verse 22. Por cuanto no creyeron Because they en believed Dios not ni in confiaron God en su and salvación, trusted not su in his pecado salvation, their era sin incredulidad. was disbelief. El pecado de hoy The sin of es lo today mismo. is the same thing, Incredulidad. disbelief. Si nosotros sabemos If we que know Dios that suplirá God will todas nuestras supply all of our necesidades, needs, ¿por qué vamos a preocuparnos Why do cuando we nos worry hace falta? when we need something? ¿Sería falta de fe? Could it be lack of ¿Sería faith? incredulidad? Could it be disbelief? Si Dios dice, yo If God supliré says, todas tus I will necesidades. supply all of your needs. Y si Dios dice, And if God says, yo soy tu sanador. I am your healer, Si Dios dice, If yo God soy tu says, salvador. I'm your Savior, Quiere decir que Él está that means listo y that He's dispuesto ready para and salvarnos willing de to cualquier save us situación from any situation. que ocurra en nuestras happens vidas. En in our Primera de lives. Reyes 1 17, Kings 17, del 2 al 7, 2 to 7 dice, vino a él palabra says, and came to de him Jehová diciendo, word from the Lord, apártate de saying, aquí y vuélvete al Depart from oriente here y escóndete en el arroyo de Kerit to the que está delante del the Jordán. ¿A quién le está hablando, hermano? ¿A Eliseo o Elías? Who's he talking to? Elías. Elijah? Kerit Or significa separación, aunque Elías estaba en Israel, que en esa época era during this notoriamente time, malvado, él estaba he was notoriously separado de evil. su He was impureza, separated que from es lo his que el impurity. Señor That's what tenía the provisto. Lord Como had creyentes estamos en el provided. mundo, pero As no believers, somos we're in the del world, but mundo. we're not of the world. Y beberás, fíjese bien, And este es Dios This supliendo is para God este supplying for this, cansado for Elías. for Elijah. Y beberás del arroyo. Um, Y yo he mandado that a los and it cuervos shall be that thou que shalt te drink from the den brook, and I allí have de commanded the comer. ravens to feed thee there. ¿Qué le parece? What do you think of that? Dios God está ordenando a is cuervos, hermano, ordering the ravens para que vayan a to alimentar go al feed profeta. the prophet. No se nos dice por qué tanto It doesn't tiempo, say for pero how long, se cree que son 2 But años. it's believed that it was que like él for estuvo 2 allí years en that he ese was lugar. there in that place. Y los cuervos le alimentaban todos los The días sin ravens falla, hermano. fed him every day without fail. El almuerzo y la cena ahí estaba Breakfast todos los and días. dinner, they were there every Dice day. que le traían de comer en la They mañana bring y him en la food to eat tarde. in the morning and in the evening. Y él no tenía And de he qué preocuparse. had nothing to Él worry estaba about. comiendo y estaba He was bebiendo agua eating porque and lo drinking mandó a water que estuviera allí en un arroyo because donde el arroyo no se He secaba. sent him to be where this hasta su tiempo. brook was, and Quiero que he veamos drank una water from lección there. And aquí, I want porque you to muchas see this veces Dios lesson seca el here, arroyo because a lot of times God a propósito, dries hermano. up the stream on purpose. Y muchas veces And se many nos ha secado el times, arroyo, hermano, The stream has dried up on us con un propósito. with a purpose. Porque fíjate lo que sucede Because cuando, look what cuando happens Dios ya when quería que su God profeta se moviera, Wanted his prophet to le secó el move. arroyo. He dried out Aleluya. the stream. ¿Qué tantas veces le ha secado el How arroyo a many times usted? has he dried out your stream? Y usted se ha quedado ahí sentado And you've llorando. just been sitting there crying. ¿Sabe qué? Cuando You know what? el arroyo When se the seque, stream hermano, dries fíjese up, bien. Cuando el arroyo se When the seque, stream dries up, ponga sus oídos en atención porque Dios le va a hablar. put your ears at attention because God's Dije, gonna Dios speak le to va a you. hablar. I said, God's gonna speak El to you. enemigo le está The hablando enemy por el otro oído, might be diciéndole, talking vas a to your other fracasar, ear, no la telling you vas a you're hacer, gonna ¿qué fail, vas a you're not hacer? gonna Ya make no it, tienes what are you esto, ya gonna no do? You tienes don't el have otro. this, you don't have that. Pero Dios le va a dar But God palabra y is le va a gonna decir, give you a word and He's levántate. gonna say, get up. Aleluya. Hallelujah. Hay algo que aprender There's esta something mañana, to learn hermano. here this morning. Porque el Because tiempo cuando el arroyo the se time seca es when un the tiempo stream dries crítico up para is a nosotros, critical ¿verdad? time for us.
nos frustramos, nos We get llenamos de frustrated, temor we y get de duda filled y with de fear toda and clase doubt, de cosas negativas, all ¿verdad? kinds Que of negative vienen, que things that come. dicen, no la vas a hacer. They say you're not going to make ¿Cómo vas it. a pagar? How are ¿Cómo you vas going a...? to pay this? How are you ¿Nunca ha going estado to... usted ahí? Have you ever been there? Yo sí. I have. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que And te thou den shalt drink of allí the brook, de and I have comer. commanded the ¿Por qué ravens Dios to feed thee tiene there. Porque Dios tiene control Why? Because total God sobre has los total elementos, control over the además elements. tenía y What's tiene more, control He had total and sobre has las total aves de control los over cielos the birds que of Él the había sky creado, that He y es un had hecho created, and que it's Él a tiene fact control that sobre He has todo. control Aleluya. over all things. Gloria a Dios. Glory Dios to God. tiene control para God todo. has Y si Él control. puede And mandar if He las can aves, send hermanos, a the alimentar al birds profeta, to ¿usted feed the cree que Él prophet, no puede causar don't you a think una that He can persona a cause venir a a person bendecirle to a come usted and bless con lo you que usted necesita? with whatever Si usted he mantiene needs? su fe If you y usted keep se your mantiene faith and firme, you stand sabiendo firm, que Dios no le knowing desampara, that que God Dios won't siempre está con abandon usted, you, that que He's nunca always le va a with you, dejar, that He'll siempre va a never estar leave con you, usted, He'll always be aleluya, with you, y que hallelujah, Dios puede abrir and that brecha God para can usted. make a way for you. Gloria a Dios, Praise aleluya. God, hallelujah. Nada es imposible para Nothing Dios. is impossible for God. Amen. Aleluya. Ojalá que Hallelujah. agarramos algo esta Hopefully we mañana, get porque something today, lo que because quiero que agarre es what I que want Dios you to puede, get hermano, is that God que can. Dios puede. God can. Yo no sé qué I don't situación know tenga what usted, pero Dios situation you might puede. have, but God can. Usted dice, no, pero mi You situación say, es mi no, but my esposo. Dios situation is puede. my husband. God Mi can. situación es mi esposo. My Dios situation puede. is my hermano. wife. God can. Mi situación son mis hijos. Dios It's my puede. kids. God Mi can. trabajo. Dios My puede, job. hermano. God can. Aleluya. Hallelujah. Es que no soy legal. Dios puede, I'm hermano. not legal. God No hay, can. no hay ninguna excusa There's para no Dios. Dios excuse tiene el for poder. God. God Aleluya. has the power. Y si se le seca el arroyo, And if the stream runs no se dry, preocupe, porque don't Dios ya worry, tiene otro because God lugar para already has usted. another place Aleluya. for you. No es arroyo, es una laguna, hermano. Not a Aleluya. It's a lagoon. Gloria a Dios. Praise God. Porque yo sé que muchos están Because I know pensando, that a lo many mejor people se are me thinking, seca el well, arroyo. maybe that stream's going to run out. Es okay. That's okay. Usted nomás sea fiel You al just Señor be y Dios faithful le to va a the abrir Lord, and otra God's gonna puerta. open up Dice another que door donde for se you. cierra una puerta, Because Él when abre one door otra más closes, grande. He opens a Aleluya. bigger Gloria a one. Dios. Hallelujah. Praise God. Aleluya. Dios nos está hablando esta mañana, God's hermanos. talking to us this Yo morning. sé que esta es I palabra know para that this usted, is a word para for mí, you, for me, porque because a veces vienen sometimes las situaciones y sometimes nos situations acobardan, come ¿verdad? and we Pero si turn into somos de cowards. Dios, no sea But cobarde, if porque we Dios no belong to tiene God, cobardes en su ejército. God doesn't have Usted any cowards levántese in con His army. valentía y You diga, get yo up sé with que yo la voy bravery a and say hacer, that I yo know no I'm voy a gonna make it. fracasar, I'm not porque gonna Dios fail, no hizo because fracasos, God didn't make any aleluya. failures. Dios me hizo fuerte God para made que me yo strong tenga so victoria that I en mi could vida, have victory aleluya. in my life. Gloria a Dios. Praise God. Somos más que vencedores, We are hermanos. more than No conquerors. somos nomás vencedores, We're not somos just más que conquerors, we vencedores. are more than Aleluya. conquerors. Pablo dijo, Hallelujah. todo lo Paul puedo said, en I can do Cristo que me all things fortalece. through Christ who Aleluya. strengthens Todo. me. All Amén. things. Hallelujah. Ok, nos conectamos con sus recursos, We nos connect with conectamos his a resources una and we provisión Connect ilimitada. Es with cuando nos unlimited conectamos con provision. los That's when we recursos de Dios, connect with hermanos. God's Es todo lo que resources. usted tiene que That's hacer, all you have to do conectarse is con get los recursos de connected Dios. with God's Mi resources. Dios My os God proveerá todo provide lo que os falta. all that you Aleluya. lack. Él no tiene límites, He has hermanos. no limits. Y tengo buenas nuevas And I para have ti, good que news Dios for te you, da más de lo that que tú God will give you necesitas. more than what you need. Tú le pides una cosa, Él te da You dos o ask tres, for hermano. one thing, He gives you Aleluya. 2 or 3. Tú le pides que Dios te You abra ask una God puerta to open up y a Dios door, tumba la and pared, God hermano. knocks the whole wall down. Gloria a Dios, aleluya. Praise God. ¡Uh! Thank you, Jesus. Dice, ¿qué puerta ni qué puerta? Dice, toda What la door? pared te la The voy whole a tumbar wall, para knock que the whole salga. wall down. Amén, aleluya. Hallelujah. Yes. Ok, dice, y él fue e It hizo says, and he conforme went a la palabra, y esta es otra, and did according to the word of God. palabra rema. This is another rhema Primero, word. First, es que tengas fe para creer you have que to Dios have va a faith to suplir believe tu that God's gonna necesidad supply your y que need. te muevas. and that you move. Él se levantó y se fue a donde Dios He le went dijo. and did according unto Fíjate the bien, word of the Lord. esa es palabra That's de obediencia, a word of es decir, obedience. es obediencia en It's nosotros. obedience in us. ¿Ves? Cuando se seca el arroyo, When the Dios stream te runs habla dry, God speaks to y tú you, obedeces. and you obey. Porque si Dios te habla y no Because obedeces, if God estás en speaks el to más you and you grande problema disobey, que lo que you're in a estaba bigger antes. problem than you were ¿Ok? before.
Okay. All right, vamos adelante. Let's go Pues on. se fue y So he asentó went junto al and did arroyo de accord- Kerit, okay, for he went que and estaba dwelt by antes the del brook Jordán, y los Cherith, cuervos le that is traían before pan Jordan, y and the carne por ravens la brought him mañana y bread pan y and carne flesh in por the la morning, tarde. and Aleluya. bread and ¿Qué más flesh in quiere, the hermano? evening. What more do you want? No más pan, Not just pan y bread, carne también. bread and meat too. ¿Sabe Dios suplir nuestras Does God know necesidades? how to Claro, supply our hermano. needs? Of course He does. Aleluya. No te voy a traer Hallelujah. a pan y He's agua, not no. just going to bring you Pan y bread and carne. water. No, Aleluya. bread and meat. ¿Ah? Hallelujah. All right. Dice, y bebía del It says that arroyo. he drank of the brook. Pasados algunos días And se it came to secó el pass, arroyo after a porque while, no that the brook había dried up, llovido because sobre there la had been tierra. no Dios rain in paró the la land. lluvia. También God Dios stopped tiene the control rain. de la lluvia, God hermano. also has control of the rain. Tiempo de moverse. Dios Time to tiene move. algo más God para has ti. something Fíjate else bien, for el you. 17, 8 al 16, y 17, vino a él 8, palabra and the de word of the Jehová, Lord came diciendo, unto him, saying, levántate, Arise, vete a get Sarepta thee to de Zarephath, Sidón, which y allí belongeth to morarás. Sidon, Y he aquí, and fíjate dwell bien, there. y he aquí yo he Behold, I have mandado commanded allí a una widow mujer woman viuda there que te to sustenta, sustain thee, que te sustente. to sustain thee. Yo he mandado. I Dios have manda las commanded. aves, God commands Dios the manda la birds, lluvia, the rain, Dios manda la sequía, the drought, Dios manda a las viudas, the widow. Dios manda a todos. God commands Aleluya. all. ¿Que hay algo imposible Is para there Dios? anything No. impossible for God? Fíjate bien. No, just look. Esta mujer era This gentil, woman ni was era a judía, Gentile. hermano. She wasn't even a Jew. Dios enseñando que Él tiene God showing that poder He sobre has todas power las cosas. over all things. Porque podríamos decir que Because tiene we poder could con los say judíos porque era el pueblo he de had Él. No, tiene poder con Power with cualquiera. the Jews because that was His people. But Él no, He puede has es power más, with hermanos. all. Si tú What's tienes una more, necesidad if you de have finanzas, a Él need puede for mandar finances, He a can un send pecador, a sinner, a un hombre que a man ni that doesn't honra a even Dios. honor God. Y Dios le pone en su And God corazón que puts it se in His mueva. heart to move. Dios ha puesto en el corazón para God que se put it muevan in a His darte heart to move trabajo. and to give you work. Aleluya. Hallelujah. Dios mueve la God gente, moves hermanos. people. Pon tu confianza en Put your Él. trust in Him. Aleluya. Hallelujah. Como veremos, era también we'll see, demasiado pobre He esta was also- mujer. this Jesús woman was also mencionó very este poor. incidente en Jesus Lucas talked 4, 25 y about this 26. incident in Luke. Esta mujer, This woman, fíjate bien, bueno, vamos a ver. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí que recogía gathering of leña. sticks. Okay. Okay. Y él la llamó y le And he dijo, called te to her ruego que and me said, traigas "Fetch un me, poco I de pray thee, a agua little water en in a una vessel, vasija that I may para drink." que beba. Y yendo ella And atrás as she was going to fetch it, para traerle el agua, he called él to la her volvió a llamar y le dijo, said, diciendo, te "Bring ruego me, que I me pray traigas thee, también un a morsel bocado of de bread pan en tu in mano. thine hand. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo. And she said, As the Lord thy God liveth, Los gentiles no Gentiles consideraban a Dios ser su didn't Dios de consider ellos. God to be their Era el God. Dios de los It was judíos, the God of the era el Jews. Dios de He was the Israel. God of Israel. Por eso le dice el That's Dios why it tuyo. says, As the Fíjese Lord bien, thy God que no liveth, tengo pan I cocido, have not a cake, que solamente but un a puñado de handful arena of meal tengo en in la a barrel, tinaja y un and a poco de little oil aceite in a cruse. en una vasija. And behold, Ahora recogía gathering los 2 leños sticks, para entrar y that aderezarlo I may para go mí in y para and mi dress it hijo for me and my son, y que lo that we may comamos eat it y nos muramos. and die. Fíjese bien, ¿cómo Dios fue a escoger a una How viuda was God going to que no choose tenía a ni para widow ella misma? who had nothing even for herself? Porque a lo mejor Dios va a Because escoger a maybe alguien God's going to choose somebody que venga a su amparo, to come to your help que no tiene ni who dónde doesn't acostarse. have even Y anywhere usted va a to decir, sleep. ¿y ese cómo And you're gonna cómo say, va a ayudarme? How's that person No, going to está help bien, no me me? ayudes. Oh, that's fine. Don't help me. Tú no puedes ayudarme el You can't problema help que yo me tengo. with this problem I have. Hermano, esta viuda era This pobre, widow was poor. no tenía que She comer. had nothing to eat. Se había levantado una escasez A grande great lack had come up. y la verdad es que And no the truth había. Is that comida. there was no food. Ella estaba She was a punto de preparar about una to torta para prepare comer ella y su hijo y a luego little cake, morirse de hambre some porque food no había, to eat no había for her and her sustento. son.
That was going to be Pero it. There fíjese was no more la food. palabra de Elías. Look Y at le the word of dijo Elijah. Elías, no tengas And Elijah temor. said unto her, fear not. Nunca se atemorice. Don't ever be afraid. Lo primero que Dios The dice first cuando thing Él that va a God hacer says un milagro when con he's going nosotros to es decir, no perform a miracle with temas. us is fear not. Cuando Él quiere que nos muévanos, When he no wants us temas. to move, fear not. Cuando Él quiere que tengamos When fe, he no wants us to have temas. faith, fear not. ¿Por qué será que Dios Why siempre do you think usaba it is esa that palabra? God Si always usted lee uses that el word, Antiguo fear not? You Testamento, read the Old siempre Testament. le decía He al pueblo, always told no the temas. people, fear Primero not. le decía, no First he temas. said, fear not. ¿Sabe por qué? You know Porque why? el temor Because es un fear poder is a de power Satanás. from Satan. Satanás tiene tres armas: Satan has three duda, weapons: mentira doubt, y lies, temor. and fear. Y él le va a atacar a usted con And he's uno de gonna esos attack tres you o with con los one of tres those al three. mismo tiempo. Or all three at the same Por eso time. Dios dice, no tengas That's why temor, God says, no don't fear temas. not. He says, fear Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero But de make ello me una thereof. pequeña He said, go torta and do as cocida thou hast debajo said, de but la make me thereof a ceniza little cake first, and bring it y unto me. traédmela, And y after después harás make for para thee ti y para and tu thy hijo. son. Qué lugar tan difícil What para a esta viuda. difficult place for this widow. Un extraño que ella no conoce Stranger, she doesn't even know. le está pidiendo que ella use Asking la poquita her harina que tiene y To use aceite a little bit of flour and oil y that que she se la dé a has, él. and to give it to him. Ella estaba en un She lugar was in a place de creer to o believe dudar, hermano. or doubt. Ella tuvo que creer She lo que had el to hombre de believe Dios le what the estaba man of hablando. God was telling her. De otra manera, Otherwise, ella hubiera cocido aquella She would have torta made that little y se cake, hubieran muerto ella y su hijo. and her son and herself would have just Fíjese died bien. there. Esta era su prueba This was que her haría test. ella. ¿Qué iba a hacer? What was she going to do? Ella muestra una gran She lección. shows La a great economía, lesson. la economía de Dios estaba por economy ser presentada was about a to be esta mujer. presented El to mundo this dice, woman. The world dame says, a mí primero "Give y to luego me quizás first, and then maybe le devuelvo algo a usted. it'll give Sin something embargo, back el to you." Señor dice, But even dame so, the a Lord mí says, "Give to primero me lo que first, sea que tengas. Fíjate whatever bien. you have." Esta mañana se te presentó una morning, oportunidad. An opportunity has been De presented dar. before you to give. Pastor Salto te Pastor dio una Salto palabra gave bien you a word adecuada para que tú very entiendas por qué dar. Adequate. The reason why Y quizás to give. tú viniste a este And lugar perhaps you came to this place muy corto de very finanzas. short on finances. Y quizás escogiste And perhaps quedarte con you lo que chose poco que tienes en To la hold on to that little bit cartera, that le you have in decimos your aquí. wallet. Ah, o quizás tú lo Or diste por perhaps fe. you gave it. Y yo quiero in animarte faith. que si tú And I wanna tomaste encourage ese you that if paso you de took fe that para step of dar faith to al give Señor, to Dios the Lord, tiene una bendición God para has ti. a blessing for Dios you. te va a bendecir. God's going to bless you. Y es muy posible que And ni it's siquiera very alcances a possible salir de esta iglesia that you probably antes won't que even Dios get out of the mueva a church alguien para before bendecirte. God moves Dios someone to es bless así, you. hermano. That's how God is. Todo lo que Dios pide es All que that God nosotros asks you obedezcamos for is la that palabra we cuando obey se the nos da. word when it's given to Es todo. us. That's all. Dios es un God Dios is de a bendición. God of blessing. No importa cuán It doesn't escaso matter pueda ser, how much aunque represente lack lo there mejor may que be, tienes, y As luego long as te it lo represents dará the de best regreso. you have, and he'll give it Seguimos back leyendo. to Porque you. Jehová, Reading, for Dios de thus Israel, saith ha dicho the así: Lord God of Israel, la tinaja de la the harina barrel of meal no escaseará, shall not waste, ni se neither disminuirá shall the cruse la of vasija oil del aceite, fail, hasta aquel until día the que day Jehová that dará the Lord lluvia sendeth sobre la rain faz de la upon tierra. the Ahí está earth. la palabra, There's hermanos. the word. Aleluya. Hallelujah. ¿Y qué dice Dios And what does esta God mañana? say this morning? Yo supliré I will todas supply tus all necesidades of your needs de acuerdo a mis according riquezas to my en riches gloria. and glory. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise Dios God. está hablándote. God is Dios speaking está to you. diciendo a ti: God's telling you, yo sanaré todas tus I'll dolencias, heal todas all tus your wounds, all enfermedades. your sicknesses. Aleluya, si solamente podemos And we creer. can only believe. Aleluya. Hallelujah. Ya, te voy a enseñar Now I'm algo going to show you rapidito, something rapidito. quickly here. Casi nunca tengo I tiempo de almost never terminar el have sermón time y, to lo, finish a y sermon, lo and bueno then está al último, The hermano, todo el the tiempo. best fíjate. part's always at Te the aseguro end. que lo bueno I está al promise the último. best part's at the end. Pero fíjate bien, But look at this. las enfermedades, hermanos, Sicknesses, porque because todos decimos, pero es que We all oraron por say, mí, no well, they sané. prayed for me and I didn't get healed. Acaba de morir un señor que A los man hermanos just fueron a died, orar the por brothers él and y sisters se went to murió. pray for him and he died. Y wow, I said, wow. ve.
Si Dios tiene See, marcado todo, God hermano. has everything marked. Hay enfermedades, There are fíjate bien, sicknesses, look at this, puestas por el diablo. put in place by the ¿Ok? devil, Enfermedades puestas por el Sicknesses diablo. brought by the Hay devil. enfermedades There are que tú te las sicknesses acarreas. that you bring upon yourself. ¿Ok? Y yo también. Okay, and I do too. Y hay enfermedades And que there's Dios sicknesses permite. that God allows. Todas tienen su They propósito. all have their purpose. Si es una enfermedad If it's que a Dios sickness that God has permitió, allowed, es para hacerte un bien, no para it's to hacerte do un mal. something good for you and not to Quizás harm es you. para enseñarte Perhaps it's to que show tomes you un to take a leap of faith. a Ay, leap of Señor, faith, se me un olvida paso de el fe. español. Un brinco, ¿cómo se dice? Un paso de fe, ok, step of pero esto es faith. más que un paso, But este it's es un more than a step. jump, It's a jump. un jump. It's a jump, a leap of faith. Un paso sería así, A pero step would be este es just like un... this, but this is a Ajá, ok. okay. Quizás para eso lo Perhaps permitió for Dios. that is why God allowed it. Yo cuando estuve muy enfermo, When I was Dios very tenía su sick, propósito, God had his aunque purpose. al mismo tiempo me Even though at the enseñó same que time, todo lo que yo showed estaba me that pasando, everything I yo was me lo going había through, cargado yo mismo, had brought por that upon descuido de myself mi mismo cuerpo. because of Y neglect a of my muchos own nos body. sucede esto. Y hay This happens to a enfermedades lot que of el people, diablo and there's pone. sicknesses that the devil puts. De la manera que sea, Whatever Dios it ha may be, proveído sanidad God para has provided nosotros. healing for us, ¿Ok? Pero todo tiene su tiempo. but it all has its ¿Ok? time. Ahora otra. Now another, El hecho de que The fact that una persona a muera, person dies, todos tenemos, we all fíjese have bien, todos tenemos marcados We all have el día, la hora, el the segundo cuando day, vamos a the morir. minute, Dios the ya hour, the determinó minute, the eso. second when we're going to die. God has already Antes de determined que that. usted naciera, usted ya Before you were venía even con born, un, you already came with gracias. an hermano, sí. expiration date. An expiration date, ok, para aquellos que saben For inglés. those who know English. Expiration date, así como usted Expiration ve date. los botes de Just like comida you que see the dice, cans of food that úsalo says para esta used by fecha, this date, porque ya después no sirve, because para after that nosotros it's no también. good. Well, Dice, we lo que have vas a that hacer, too. hazlo para esta fecha, Whatever porque you're gonna después do de it by ello ya this date, no va a because servir after para that, you're nada, not going to be ok. good for anything. Todos tenemos esa We marca. all have that Todos date. estamos marcados. We're all marked. Yo siempre pensaba, soy el I mayor always de la thought, familia, yo I'm siempre the oldest in pensaba the que yo iba a family. I morir thought that I primero. was going to die first. Y es más, yo había What's hecho more, ya I had already made plan con mi hermano, uno de plan mis with one hermanos, of my le dije, mira, brothers. esto I es lo said, que yo "Look, quiero this que is hagas what I want you to do con mis bienes with my things, quiero que and tú I want mires you que to todo see that se va a everything hacer is así. going to be done in this certain Sí, way." hermano, yo lo hago. Yes, brother, I'll do this for you. Murió primero que yo. He died before I did. 3 hermanos ya, 3 más of my jóvenes brothers que yo, el who are menor younger de than I la am, the familia. youngest ya one of the murió. family. Yo todavía He estoy died. vivo, hermano. I'm still alive. ¿Quién lo sabía? Who would have known that? ¿Quién lo hubiera pensado? Who would have Porque de even todos thought mis that? hermanos, Because fíjese all bien, my de brothers, todos mis hermanos, yo out of all fui my el brothers and único sisters, rebelde I was the only que viví rebel una vida de drogas y who de lived a licor y life de of todo drugs eso, and una alcohol vida and all horrible that, que me a di, horrible life que that I podía lived. pensar that que I este va a morir could have para thought, cuando well, this llegue a one's los gonna die by 40 the ya, time ya he's como 40. va. Lo que dicen burning the candle at How they both ends, say, you know, burning the quemando candle at both la vela ends. por los dos lados. Así era yo, That's sí, how I yo was. quemaba la vela por los I dos lados. burnt the candle at both Dijeron, no, ends. pues este no they dura, said, ¿verdad? "No, this Si one's no not se gonna muere, lo last. van a If he matar. doesn't die, they're gonna kill him." Sí, pero no. Fíjense, But mis no, hermanos, ellos my nunca brothers, anduvieron en esa clase de They were vida, never in that Vivieron kind of una vida lifestyle. limpia. They had a clean life, sirviendo al Señor, ¿ya? serving the Lord. Pero murieron primero. que But yo. they died before I did. Así de que So a veces culpamos a Dios por cosas, sometimes we pero son blame cosas God for que things, but there are things están that marcadas por Dios, ¿ok? are marked by God. Ahora esta mujer tenía una Now promesa this woman delante had de a ella. promise before ¿La her. creería Would y she believe actuaría it? And conforme would she act o la according to it, or rechazaría? would she reject Gracias it? a Dios, ella creyó la Thanks promesa to y actuó God, she como believed the corresponde. promise, and De look how seguro she era answered. For esa sure, promesa that promise dada por el Espíritu given Santo by the por Holy medio de Spirit Elías through hace tanto Elijah tiempo, so todavía long ago, está is vigente still hoy como en alive ese today, just entonces. like Si it was nosotros then. buscamos If we primeramente el seek reino de first Dios the y su kingdom of justicia, God and his entonces righteousness, todas las cosas then all vendrán these por other things will be añadidura. added Eso es unto una us. promesa de Dios. That is a promise Entonces of God. ella fue
e hizo conforme a lo que le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice la Biblia que hasta que vino la lluvia y hubo cosecha y hubo pan y todo lo que necesitaban. Hasta entonces se acabó la harina y el aceite. ¿Qué tanta harina era? Un puñado de harina. Aleluya. ¿Cómo le gustaría a usted que tiene 5, 7 o 8 bocas que darle comida, que le rindiera ese puñado? Un puño de harina. ¿Sabe qué? Yo he visto a Dios hacer eso en mi casa con mi mamá y 9 hijos que éramos y mi papá. Un puñado de harina. Y hacerlo rendir para que todos comiéramos y estuviéramos saciados. ¿Dios puede? Después de cristianos, antes de cristianos sufríamos hambre. Yo crecí en un tiempo cuando no teníamos que comer. Llorábamos de hambre. Zapatos no los conocíamos nosotros hasta que ya éramos hombres. Una vida muy pobre. Pero cuando ya mis padres mi mamá fue la primera que aceptó a Jesús. Cuando ella aceptó a Jesús, ella empezó a diezmar de lo poquito que nosotros teníamos. Yo era el más rebelde de la familia. No decían porque entonces no nos permitían a nosotros hablar. Pero yo lo pensaba. ¿Cómo puede mamá dar ese dinero cuando nosotros lo necesitamos? Pero ¿sabe qué? Cuando ella empezó a hacer eso, Dios empezó a suplir todo lo que nosotros necesitábamos. Nunca nos faltó comida, hermano. Nunca nos faltó. Porque ella amaba al Señor suficiente para cumplir con Él. Y Dios siempre va a cumplir contigo si tú cumples con Él. Bueno, ok. Su casa se refiere a sus parientes cuando dice que suplió todos los días comida para ella y su familia, para sus parientes, posiblemente hasta sus amigos. No importa cuánto de la harina sacó de la tinaja y cuánto aceite sacaba de la vasija, siempre quedaba más. Una vez más, permítame decirle lo que está en una ley de Dios que se aplica aún hoy, al menos para aquellos que se atreven a creer en Él. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la vasija del aceite conforme a la palabra que Jehová dijo por medio de Elías. El pueblo de Israel hizo la pregunta, ¿puede Dios hacerlo? El pecado más grande es incredulidad, hermanos. En el desierto Dios les llovió comida de ángel, les mandó carne, su ropa y su calzado. Nunca se desgastó, hermanos. Por 40 años. 40 años. Les dio agua de la roca sin noria. Cuando no había luz, les alumbró. Sin electricidad, con nube de fuego les alumbró y calentó. Dios puede y quiere bendecir. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, el pastor Salto mencionó esto. Le tomó 3 días al pueblo de Dios para recoger las bendiciones que Dios les dio en esa ocasión. Estaban rodeados del enemigo. No había salida para ellos. Pero Dios les dio palabra. Ellos recibieron la palabra, se movieron en esa palabra y Dios hizo lo demás. Dice bien como Dios dice. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojar, los hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Qué necesita Dios para tu milagro esta mañana? Nada, hermano, solamente que tú creas. Okay. Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, ahí bendijeron a Jehová.
En Segunda de Reyes 4:1, Dios le dio a una viuda una noria de aceite sin tener tierras, aleluya. En Juan 6, del 1 al 13, Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Verso 9, así que está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto, pero ¿qué es esto para tantos? Recogieron pues y llenaron de 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjese, 5,000 con 5 panes y 2 pececitos, hermanos. Dios puede, claro que Dios puede. En Juan 2, del 5 al 11, Jesús transformó agua en vino sin haber uvas, hermano. En Juan 9, del 1 al 7, Jesús sanó a un ciego sin medicina, con todo. Dios puede, hermano. En Mateo 8, 5 al 13, el centurión dijo, solo da la palabra y mi siervo será sano. Y así fue, el siervo quedó sano, aleluya. ¿Qué es lo que necesita Dios? Dios necesita ayuda de nosotros, hermano. En Mateo 8, 5 al 13, el centurión dijo, solo da la palabra. Bueno, ya lo leí. Mateo 14, 25, Jesús llegó a sus discípulos sin barca, caminando sobre las aguas. Dios puede, hermanos. En Segunda de Reyes 2:14, Elías golpeó las aguas con su manto y las aguas del río se dividieron y pasaron en seco. Aleluya. Dios puede, hermanos. ¿Crees tú que Dios puede hacer el milagro que tú necesitas esta mañana? Aleluya. Rápido te voy a decir, ¿puede Dios poner mesa en el desierto? ¿Puede poner calzado sin zapatería? ¿Puede vestir sin que haya tienda de ropa? ¿Puede dar carne a sus hijos sin carnicería? ¿Puede dar agua sin un río? ¿Puede dar luz sin electricidad? ¿Puede darte harina para comer sin trigo o maíz? ¿Puede darte aceite sin una noria de aceite? ¿Puede hacerte rico con oro y plata, joyas sin joyero? ¿Puede darte pan y peces sin una marqueta? ¿Puede darte vino de uvas sin uvas? ¿Puede sanarte sin medicina o doctor? ¿Puede cruzar las aguas o ríos sin barca? ¿Puede guiar al otro lado del mar rojo sin puente? ¿Puede entrar a un cuarto sin puerta o ventana? ¿Puede hacer agua dulce sin azúcar o miel? ¿Puede Dios transportar sin animal, carro o avión? ¿Puede Dios dar vida en el valle de huesos secos? ¿Puede Dios salvar tu alma y llevarte a la gloria? Porque Dios, ¿puede Dios llenarte de su Espíritu Santo? ¿Puede Dios hacerte hablar en lenguas para hablar lenguaje que no aprendiste en la escuela? Aleluya. ¿Podrá Dios hacer esto? ¿Podrá Dios hacer el milagro que tú necesitas hoy? Si solo puedes creer, aleluya. Dios lo va a hacer, hermano. Aleluya. Dios lo hace. Y Él lo hace a su manera. No le estés poniendo maneras a Dios. No le estoy diciendo a Dios, yo quiero que hagas esto y lo haces así y lo haces para esta hora. El tiempo es de Dios y la manera en que lo hace de Dios también, hermanos. Aleluya. Y Dios lo va a hacer si solamente puedes creer. Esta mañana todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Aleluya. Póngase de pie.